Vamos a esperar 5 minutos, si no le importa. Señoras, señores, socios del casino y amigos todos en general. Hoy tengo el honor de presidir este evento dentro del ciclo de nuestros socios que también lleva don Alfredo Gómez Gil, gran amigo, gran persona, muy intelectual y que nos propicia unas conferencias de una gran altura intelectual, política, económica, de todo tipo. Hoy tenemos la suerte de tener a un consocio, don Javier Rupérez, conocido supongo que por casi todo el mundo de los aquí presentes, y que él, por supuesto, tiene mucho que decir de la política internacional, puesto que la ha vivido profesionalmente, y espero que sea del gusto, del agrado y que todo el mundo disfrute con esta conferencia. Por lo que le cedo la palabra a don Alfredo Gómez Gil, porque va a ser el presentador del evento. Muchas gracias. Ahora sí. No, es que esto es una manía mía, empezar siempre con el micrófono apagado. O sea, en los 12 años que llevamos celebrando estas reuniones, yo creo que es la primera vez que ha funcionado y me he acordado. Pero ya por costumbre el propio encargado se ha acercado. Bueno, pues nada, felicitarles, darles gracias por su atención y tenemos hoy la maravillosa oportunidad de tener con nosotros a Javier Rupérez, al embajador Javier Rupérez, cuya experiencia, y especialmente en los Estados Unidos con relación a España y Europa, queda patente en su obra, su significado, en su currículum vital, en los 4 años consecutivos que estuvo como embajador en Estados Unidos, en Washington. Habría que hacer una brevísima correspondencia a su gran personalidad y entendimiento, porque si me alargo, siempre es una tentación, acabaría yo dando la conferencia sobre él y, por supuesto, se quedaría sin dar la suya. Bien, pues como embajador de España en la Organización del Tratado de Atlántico Norte en 1982 fue, y ante la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación con Europa. Anteriormente, como diplomático, había sido destinado a Etiopía, Polonia, Finlandia y Suiza. Como señalábamos hace un momento, en 1982 fue destacado protagonista de la entrada de España en la OTAN y más tarde como embajador de Washington desde 2000 hasta el 2004. En este último año, el Consejo de Seguridad le eligió secretario general adjunto director del Comité contra Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en New York. En este último año hay que recordar que fue consecuencia de una estancia en España en cargos vitales y que correspondía un mérito tanto por su labor como por sus comunicaciones. En cuanto a España, como digo, ha sido diputado y senador en las Cortes Españolas en representación de Cuenca, Ciudad Real, Madrid, siendo, creo que por esta misma época, presidente de la Internacional Democristiana. Por otra parte, como escritor, es autor de una pródiga obra literaria, tanto de observación político-social como de atención comunitaria o sociológica. Y ha escrito numerosos libros que, si tuviera que mencionarlos y hacer alguna alusión a alguno de ellos, pues estaríamos toda la tarde, porque es una obra completa y profunda. Exactamente por eso, por la
amplitud y diferenciación temática y materias sociopolíticas de internacional interés, reseñaré 3 obras suyas solamente. Bueno, 3 obras que son las que recientemente he leído y que sinceramente recomiendo. Una es El precio de una sombra, otra, Memorias de Washington. Esta, curiosamente, yo creo que aquí sí que hay es una especie de vicio de todo embajador español. Yo no conozco todavía ningún embajador, y perdonadme, que no tenga un libro sobre el sitio donde está. Claro, aquí hay una ventaja tremenda, que en este caso está de embajador en Washington, en momentos muy precisos, de 2000 al 2004. Y la tercera es La mirada sin ira, editada precisamente por Almuzara, mi editorial preferida. Colabora habitualmente en un variado número de medios escritos y audiovisuales, en que frecuentemente, por la actual delicada situación internacional, es consultado. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y está condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Como político es de todos conocido y, ante todo, hay que presentar su evaluación académica, porque es licenciado en Derecho y Periodismo. Y en su etapa universitaria, en la Universidad Complutense, destacó su militancia democristiana en épocas de diversos y frecuentes conflictos estudiantiles e intransigencia gubernamental. Fue, junto al inolvidable y siempre recordado Joaquín Ruiz Jiménez, uno de los fundadores de Cuadernos para el Diálogo, revista nacida en 1963 y que desde 1965 hasta 1978 recibía yo mensualmente en mi casa de Connecticut. En el gobierno de Adolfo Suárez ocupó el cargo de secretario de Relaciones Internacionales. En 1979 fue secuestrado poeta, quien le mantuvo en un zulo por 31 días. Y en 1982 ostentó la presidencia del entonces Partido Demócrata Popular, llamado posteriormente Democracia Cristiana, que en 1989 integróse en el Partido Popular. Y ya por fin, en la actualidad es presidente de la consultoría Rupérez Internacional y de la plataforma Denaria. Contigo, querido amigo, la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, don Alfredo. Señoras y señores que han tenido la bondad de acercarse esta tarde, muy buenas tardes. Voy a intentar hacer una descripción de lo que está ocurriendo precisamente en el desorden internacional, tal como en este momento nos está preocupando. La Unión Soviética desapareció en 1991 y lo hizo sin ningún ruido, se cayó sola. Era la demostración de la catástrofe del sistema que había encarnado y exportado en diversos momentos y por diversas vías, desde 1917, cuando la Revolución Soviética acaba con el Imperio ruso. Había encontrado en la invasión que Polonia sufrió por la coalición comunista y los países democráticos europeos, encarna el lado victorioso de la contienda universal. Claro que aquella alianza de la Unión Soviética con la Alemania hitleriana duró los pocos meses que permitieron que en San Francisco, en 1945, se firmara la Constitución de las Naciones Unidas. La Rusia soviética volvió a las andanzas imperiales del mundo zarista, ahora con el pesado gravamen que ya había demostrado la égida leninista desde el comienzo de su sangrienta existencia. Apropiaciones territoriales, exterminios humanos masivos, colectivización social y económica, en fin, eso que se llama la dictadura del proletariado. Pero el momento post-nazi la consagra como una de las dos grandes potencias mundiales y se reparte con la otra, los Estados Unidos de América, proyección, sistema, poder, influencia. Son los Estados Unidos los que, desde su vivencia democrática y occidental, pronto perciben el riesgo
que el antiguo aliado encarna y en fecha temprana conciben una respuesta marcada por la disuasión y eventual, si necesario fuera, la defensa. Es en 1949 cuando en Washington se firma la Constitución de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que convoca a los Estados Unidos y al Canadá, junto con los países europeos, que tras la Segunda Guerra Mundial habían estado y habían desembarcado en la libertad y en la democracia. La respuesta del lado soviético llegó en 1955 con la creación del Pacto de Varsovia, concebido como cauce para la eventual respuesta ante cualquier voluntad agresora de la OTAN. Allí se encontraron, además de la Unión Soviética, los países a los cuales ya había logrado extender y controlar la práctica ideológica, política y económica del marxismo-leninismo. Ahí estaban Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Albania, Alemania Oriental, Rumania y Bulgaria. Pero la progresiva e imparable crisis del sistema soviético contribuye poderosamente a la paralela disolución del Pacto Varsoviano, que anuncia su desaparición en junio de 1991. La Unión Soviética daría cancelada su existencia en diciembre de aquel mismo año, y con ella da lugar a la aparición o reaparición de entidades nacionales independientes que, con diversos motivos propios y variadas reivindicaciones históricas y culturales, creen llegado el momento de adquirir la independencia. Las que serían las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, y las que habían tenido en un pasado más o menos lejano formas próximas a la independencia nacional. Ahí estaban Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Y así la practican y obtienen. En todo el proceso había jugado un papel marcado a medias por la impotencia y a medias por la convicción de la necesidad de un acercamiento a la realidad del mundo democrático occidental, los rectores finales de la cosa soviética y de la realidad postsoviética. Uno era Gorbachov, el otro era Yeltsin. El primero cesó en sus funciones rectoras cuando la Unión Soviética desapareció. El segundo fue el primer presidente de la recién nacida Federación Rusa entre 1991 y 1999. En los últimos meses de su mandato tuvo como primer ministro a un tal Vladimir Putin, que como agente de la KGB había desarrollado sus funciones de inteligencia y espionaje en Alemania y, retornado a Rusia, trabajó en la administración municipal de San Petersburgo. El antiguo espía, en diversas denominaciones como primer ministro o presidente de la Federación Rusa, ocupa la posición predominante en Moscú desde que accedió a ella en las elecciones del año 2000. Y fue en febrero del año 2004, ya instalado en la plenitud de sus nuevas responsabilidades estatales, cuando Putin declaraba lo siguiente, y cito: «Estoy profundamente convencido de que la disolución de la Unión Soviética fue una tragedia nacional de gran magnitud». Y añade: «Creo que los ciudadanos comunes de la antigua Unión Soviética y los ciudadanos del espacio postsoviético no han ganado nada con ello». En alguna ocasión posterior ha pretendido aclarar que su propósito, el de Putin, no es el de recuperar la Unión Soviética como realidad nacional e internacional. Pero sus hechos lo desmienten. La Unión Soviética ciertamente está muerta y enterrada. Lo que, sin embargo, al frente del poder de la actual Federación Rusa pervive y que tan gráficamente Putin encarna es la manifiesta voluntad de recuperar el espacio geográfico y la correspondiente capacidad decisoria perdida cuando la Unión Soviética fue llevada al cementerio. Voluntad tanto más profundamente sentida cuando prácticamente todos los integrantes del Pacto de Varsovia y algunas de las entidades regionales que formaban parte de la Unión Soviética aprovecharon el tiempo de la disolución de uno, el pacto, y otro, la Unión Soviética, para decidir encaminarse a las realidades del otro lado, la OTAN por un lado y naturalmente la OTAN por otro. No hace falta
estirar la investigación o las razones de tales movimientos para concluir lo evidente. Quienes quisieron y pudieron salieron literalmente corriendo del paraguas ruso-soviético en el momento en que la formación marxista-leninista certificó su defunción. Ninguno de ellos lo ha olvidado, y con independencia de los vaivenes a los que el húngaro Orbán está sometiendo el presente y el futuro de su país, ninguno de ellos quiere volver atrás. Claro que tampoco Putin lo ha olvidado. Esa es la realidad de aquel momento y la que hoy sigue marcando la recta básica de los comportamientos de los dirigentes y de la ciudadanía de los países en cuestión. Dato al que creo yo que conviene añadir un dato evidente. No fueron la OTAN o la Unión Europea las que trabajaron para obtener esas ampliaciones. Como bien conviene recordar, no fueron pocos los que en el seno de la Organización Atlántica pensaron que con la desaparición de la Unión Soviética podían dar satisfactoriamente por completada la misión a la cual se habían dedicado durante todos aquellos años. Pero frente precisamente a las habituales intromisiones de la patria del proletariado y consiguientemente proceder a su pacífica disolución. Más bien, sin embargo, al contrario, fueron los antiguos sufrientes de la realidad soviética los que urgentemente habían demandado protección y alivio que los atlantistas no quisieron ni pudieron rehusar. La independencia de Ucrania creaba un problema adicional para la Federación Rusa. Una parte significativa de la fuerza nuclear soviética, 1.700 cabezas nucleares, estaban desplegadas en territorio ucraniano. En el caso de que Ucrania hubiera decidido retener ese despliegue se hubiera convertido en la tercera potencia nuclear mundial. Y ello evidentemente no estaba ni en el planteamiento de las autoridades ucranianas y lógicamente tampoco en la previsión de las autoridades rusas. Y esa delicada situación condujo a un acuerdo entre Moscú, todavía bajo el mandato de Boris Yeltsin, y Kiev, la capital ucraniana, que bajo el título de Memorándum de Budapest fue firmado en la capital húngara en 1994 y en cuyos artículos, que reflejan directamente los compromisos que habían sido reflejados en el acta final de Helsinki de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido, más tarde también aceptados por China y por Francia, los 5 miembros del Consejo permanente del Consejo de Seguridad, se endosaba la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares a cambio de respetar la independencia, soberanía y fronteras ucranianas, renunciar a cualquier acción de fuerza en contra de tales principios o ejercer cualquier tipo de presión económica contra el nuevo país independiente para obtener algún tipo de beneficio. El Memorándum de Budapest con Ucrania era la continuación del acuerdo que en 1992 habían firmado Rusia y los Estados Unidos con Bielorrusia, con Kazajstán y Ucrania, los nuevos países independientes, que como parte de la Unión Soviética habían albergado, no únicamente Ucrania, componentes nucleares soviéticos. Y fueron ellos los que suscribieron el protocolo de Lisboa del Tratado START I que les comprometía a la adhesión del Tratado de No Proliferación Nuclear como estados no poseedores de esas armas nucleares. En las relaciones bilaterales entre Rusia y la nueva Ucrania, tales acuerdos fueron confirmados por el Tratado Bilateral de Amistad y Cooperación y Asociación firmado en 1997, en el cual Moscú reconoce la soberanía, la integridad territorial y las fronteras existentes de Ucrania. Acuerdo ratificado más tarde, en el año 2003, ya bajo la égida de Putin, con la firma de tratados de fronteras entre los dos países. Pero fue en el año 2014 cuando la Federación Rusa, siguiendo naturalmente instrucciones de Putin, ya mandatario de la Federación, se apoderó de la isla de Crimea, parte integral de la soberanía ucraniana. El ya autócrata ruso alegó necesidades geopolíticas de seguridad, aunque escondiendo su preocupación por la tendencia de orientación occidental del que estaba conociendo la política ucraniana,
pero al mismo tiempo violando de una manera estrepitosa y brutal los acuerdos bilaterales y multilaterales contraídos con Ucrania, y con ello haciendo una burla patente y sangrienta de las normas del derecho internacional, a tal efecto reflejadas tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en el Acta Final de Helsinki, como en tantos otros documentos internacionales. Y con ello, Rusia no descartaba la recuperación de territorios que fueran soviéticos, aun con ello situándose fuera de las normas básicas del derecho internacional, que en lo fundamental, hay que recordarlo, habían regido la vida internacional desde 1945. Su decisión fue sonoramente criticada por el mundo occidental, en este caso claramente visible por la condena que desde Washington emitió el entonces presidente americano, Barack Obama, acompañado de algunas medidas de sanciones económicas, pero cuidadosamente evitando dar ningún paso adicional que fuera interpretado o tenido en cuenta como utilización de la retorsión o amenaza de la fuerza. Y no es difícil presumir que Putin tomara nota de la evidentemente cuidadosa reacción americana y europea ante la agresión. Y en ello, sin ir muy lejos, parecida a la experimentada por Hitler cuando en 1938 amenazó con utilizar la fuerza para hacerse con los germanoparlantes sudetes checos en el caso en el que no le fueran pacíficamente entregados. Fue el momento en que el primer ministro francés del momento, Daladier, y el británico Chamberlain cedieron al chantaje, seguramente guiados por el buen deseo de evitar la generalización de la fuerza, pero sin comprender que con ello estaban dando lugar a ella. Fue un año más tarde, en 1939, cuando Hitler, junto con la Unión Soviética, invadía Polonia, dando con ello comienzo a lo que se ha llamado y sufrido como la Segunda Guerra Mundial. Fue en 2022 cuando Putin ordenó la invasión del territorio continental ucraniano, dando con ello origen al peor conflicto armado que la comunidad internacional ha conocido en las últimas 8 décadas, desde que acabara la Segunda Guerra Mundial. De manera que al mismo tiempo se han ido mermando de una manera harto grave las claves de la estabilidad y la previsibilidad correspondiente en los agentes internacionales. Lo que el autócrata ruso había calificado en su momento como una simple operación militar especial, dando a entender que la acción no duraría más de 2 semanas y que culminaría con la adquisición por la fuerza de territorios ucranianos. Pervive, sin embargo, 4 años después, tras haber provocado en los 2 primeros años de la agresión una firme y coordinada reacción occidental, que sin participar directamente en las fuerzas combatientes ni proyectar una posible invasión del territorio agresor, ha contribuido de manera notable por vías económicas a coartar las acciones rusas, al tiempo que reduce notablemente la articulación defensiva, social y económica de la Federación Rusa. Pero con unos resultados, todos ellos atribuibles a la voluntad intervencionista del jerarca ruso, que deben ser recordados y tenidos en cuenta a la hora de exigir responsabilidades. Ya a mediados del año 2025, hace todavía pocos meses, se contaban por decenas de miles los civiles ucranianos fallecidos como consecuencia de la agresión rusa, mientras que en la misma época se podían contabilizar por centenares de miles los soldados rusos muertos en el empleo y en el empeño. Además de los millones de ucranianos que han buscado en el exilio la seguridad, los terribles destrozos físicos sufridos en el país y la difícil imaginación que supone aplicar una cifra para estimar la cantidad que cubriera los grados de la hecatombe generada bajo el mandato y la orden y la agresión de Putin. A finales del año 24, cuando tienen lugar en los Estados Unidos las cuatrianuales elecciones presidenciales, Rusia está al borde del colapso. Putin en la frontera de su desaparición y la Ucrania del presidente Zelensky, acolchada y animada por la Confederación Universal de los Amantes del Orden y la Libertad, y en particular la integrada
por los socios de la Unión Europea y los aliados de la OTAN. No hay una solución viable y airosa a la obscena agresión desencadenada por los rusos, pero al menos cabe una cierta esperanza. Putin no está ganando la contienda que él mismo había desencadenado. Donald Trump gana por segunda vez las elecciones presidenciales americanas en noviembre del año 24. Y entre sus primeras y siempre explosivas declaraciones se encuentra una en la que afirma que bajo su mandato resolvería en 24 horas el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es pocos días después de tomar posesión, en febrero del año 25, cuando tiene lugar en la Casa Blanca la reunión a la que el presidente americano ha convocado al presidente ucraniano con la evidente finalidad de coincidir en los términos de un posible acuerdo de paz, que naturalmente, según Trump, debería incluir la concesión de las peticiones territoriales reclamadas por el ruso y a costa de la integridad territorial ucraniana. La reunión, como seguramente todos recordamos, termina en gritos marcados por el despecho que el americano siente por el ucraniano, al estimar que cualquier resolución pacífica al conflicto debe partir del respeto a la integridad territorial de su país, la que ha sido violenta e ilegalmente violada por la agresión rusa. Ha transcurrido prácticamente un año desde que tuviera lugar aquella explosiva reunión y el conflicto sigue en pie. Pero sobre todo el que, recuperado la capacidad de movimiento que en aquel momento ya tenía irremediablemente perdida, es Vladimir Putin, hoy más que nunca resucitado gracias a Trump y en gran parte convertido en su alter ego existencial y estratégico. No parece que al de Washington o al de Moscú, sobre todo a este último, que se sabe apoyado por el mandamás americano, les importa otra cosa que no sea el negocio de sus múltiples aspectos monetarios y mercantiles, aunque para darle seguimiento sea necesario acabar con las vidas y las libertades de millones de seres humanos. ¿Qué se hizo de las Naciones Unidas? ¿Qué se hizo de sus acuerdos vinculantes sobre los derechos humanos? ¿Qué se hizo del Tribunal Internacional de Justicia? ¿Qué se hizo del Acta Final de Helsinki? De tantas y tantas iniciativas para construir un mundo guiado por la paz, la libertad, la justicia y la prosperidad. Fue en 2016 cuando Donald Trump fue por primera vez elegido para ocupar la presidencia de los Estados Unidos de América. 2 años después, en 2018, a punto de celebrarse las bianuales midterm elections, elecciones de medio término para el Congreso de Estados Unidos, publiqué por encargo del Círculo Cívico de Opinión en su colección de cuadernos un artículo dedicado a la figura presidencial del momento, cuyas argumentaciones básicas me permito hoy reproducir brevemente aquí. Lo hago sin ningún afán recreativo o autoelogioso, lo hago porque a mi entender y análisis siguen reflejando con precisión las peculiares características del personaje, que, recordemos, es una de las figuras más poderosa del mundo en que vivimos. Decían brevemente así: transcurridos 2 años desde que Donald Trump ganara las elecciones, existen elementos más que suficientes para describir tanto su estilo, por llamarlo de alguna manera, de hacer política, como los elementos esenciales que con un cierto esfuerzo se pueden percibir en las líneas principales de la misma. El estilo está caracterizado por una conspicua falta del mismo, traducido en una manifiesta incompetencia para la gestión administrativa, un gusto permanente por la imprevisibilidad decisoria, una decidida inclinación hacia el autobombo narcisista y un consiguiente caos gerencial manifestado en la continua rotación de altos y medianos cargos en el aparato funcionarial de la Casa Blanca. Y de sus políticas, que globalmente y sin dificultad entrarían en el capítulo de las que en otras partes del mundo siguen y practican los seguidores del populismo, no cabe establecer una fácil coherencia. Y añadía
que en beneficio propio y en lo personal se comporta de una manera consistente y al mismo tiempo pone claramente en el frontispicio de sus preocupaciones la potencial rentabilidad de los negocios personales. Queda todavía por hacer, si es que alguna vez se realiza, un detallado catálogo de los potenciales conflictos de intereses en que seguramente incurre el actual inquilino de la Casa Blanca. Y añadía, hablando de la política exterior, estos planteamientos aplicados a la política exterior de los Estados Unidos están provocando desconcierto e inseguridad. Y sobre todo la sensación generalizada de lo que por ahora sigue siendo la primera potencia mundial está regida por los caprichos imprevisibles de un megalómano ignorante e incompetente. El llamado internacionalismo liberal, que con su origen en la filosofía que inspiró la creación de las Naciones Unidas y que con sus aciertos y fracasos ha servido de punto de referencia para la estabilidad, la seguridad y la paz desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido un imprescindible punto de apoyo en la Alianza Euroatlántica, siempre propiciada por los Estados Unidos y a través de los años encarnada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la Unión Europea. Pero Trump se ha mostrado abiertamente desdeñoso, cuando no acerbamente crítico, con ambas estructuras y con sus componentes, arrojando una profunda sombra de duda sobre el núcleo fundamental de la proyección exterior de los Estados Unidos en su relación política, económica y defensiva con las democracias occidentales. Como decía, concurrió Trump de nuevo a las elecciones presidenciales celebradas en noviembre del año 20 y las perdió frente a su contrincante, el demócrata Joe Biden. Suficientemente conocida es su firme y belicosa predisposición en negar veracidad o viabilidad a las disposiciones que no cuentan con su agrado, y así hizo con el resultado electoral del momento. Comenzó por negar la regularidad del proceso y acabó por organizar el 6 de enero del año 21, el día en el que el Congreso debía convalidar los resultados electorales, un auténtico golpe de Estado contra las instituciones democráticas del país, cuando una tropa de centenares de sus seguidores invadió la sede parlamentaria con la finalidad de que se evitara la confirmación electoral que a él le retiraba del sillón presidencial. Fueron 5 los policías que murieron asesinados en el intento y fue realmente milagroso que los responsables políticos del momento alcanzaran refugio subterráneo en las inmediaciones del Capitolio, porque de otra manera habrían tenido exactamente el mismo destino. Claro que el Trump de los negocios y los variados delitos por los que tenía cuentas pendientes con la justicia no cejó en su empeño y fue en el año 24 cuando consiguió su añorada vuelta a la Casa Blanca, cuando un deteriorado Biden, que repetía candidatura demócrata por el puesto, no pudo evitar las contraindicaciones de su deteriorada y avejentada salud. Trump volvía a la Casa Blanca, corregido y aumentado. Y así ha profundizado en la absoluta falta de aprecio que le merecen la OTAN y sus miembros. Hay que recordar que en su primer mandato había calificado a la alianza de una organización obsoleta, hasta el extremo de pretender, según indicó públicamente, la integración en la soberanía de los Estados Unidos al vecino país de Canadá, aliado de la OTAN, y por la fuerza, si fuera necesario, la isla de Groenlandia, parte integrante de otro miembro de la OTAN, Dinamarca. No ha tenido inconveniente en comenzar guerras comerciales internacionales contra tirios y troyanos, siempre en la búsqueda del beneficio propio nacional y más bien personal. Tampoco duda cuando se trata de utilizar la fuerza y entrar en un país extranjero para apresar al considerado enemigo de los intereses comerciales propios, como ya ha hecho con Venezuela, y no deja de insinuar que a lo mejor hace con Cuba. Y el argumento de que los así atracados y enviados a prisión son visibles sátrapas de la peor especie no sirve, porque su captura se produce contraviniendo las normas básicas del derecho internacional relativas al uso de la fuerza y, desde luego, en la aventura militar correspondiente no existe la más remota referencia a que el propósito pudiera haber sido
acabar con las correspondientes dictaduras. Es manifiesta su falta de aprecio, por no decir su manifiesto desprecio, por las instituciones internacionales existentes, en particular las Naciones Unidas y su abundante familia, hasta el extremo de haber promovido recientemente la creación de una Junta de Paz a lo que parece encargada de resolver problemas globales y que hasta ahora solo ha suscitado la limitada adhesión de las amistades trumpianas, dispuestas a satisfacer el modesto tributo de $1.000 millones para consagrar su adhesión a un foro cuyo presidente se llama Trump y que retiene en su propia persona el poder de veto, único poder de veto de toda la organización. Los Estados Unidos de Trump han anulado su pertenencia a 66 organizaciones internacionales, tales como las centradas en el cambio climático, en los derechos laborales, en la lucha contra el terrorismo, en la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, entre otras varias decenas de agencias y grupos. Y ello, entre otras consecuencias, trae consigo la significativa retirada de los fondos americanos con los que contribuía a tales sectores y las correspondientes y dramáticas pérdidas de capacidad para atender a las necesidades y urgencias de las organizaciones internacionales. Cuestiones de alcance internacional a las que cabe añadir todas aquellas a las que con tanto frucción y habitual escándalo trae Trump a la vida doméstica de los estadounidenses. La descontrolada campaña contra los inmigrantes, la usurpación de los poderes legislativos del Congreso, el ataque constante contra los tribunales de justicia, la guerra contra las universidades, la intimidación contra los medios de comunicación. Recientemente, el veterano senador Bernie Sanders, independiente pero al mismo tiempo formando parte del grupo demócrata, en una reciente entrevista publicada en El País, afirma que lo que estamos viendo es un puñado de oligarcas que controlan los medios, la economía y, debido a nuestro corrupto sistema de financiación de campañas, también nuestro proceso político. Son estos Estados Unidos de Trump, el mismo admirado y envidiado país que no solo ofrecía libertad y justicia y prosperidad para sus conciudadanos, sino que además era el paladín de una paz global basada en el respeto a las normas del derecho internacional, acordadas en el marco de las Naciones Unidas, y en la consiguiente reclamación universal para generalizar los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos los habitantes del orbe. Con esa radical y prolongada ausencia de todo ello, eso que el trumpismo ofrece y practica, ¿cuál es el futuro del sistema que desde 1945, con todos sus defectos y limitaciones, había ofrecido al globo un esquema racional de paz previsible? ¿Cabe iniciar al respecto una campaña de refundación y mantenimiento? ¿O debemos, por el contrario, dar por perdida la previsibilidad en el comportamiento de todos los componentes del ancho mundo y, en consecuencia, imaginar que una nueva conflagración bélica, la que llamaríamos la Tercera Guerra Mundial, puede estar en el borde de nuestro futuro, que no es descartable? En definitiva, ¿hacia dónde nos llevan Trump y su colega Putin, con el cercano Netanyahu y el primo hermano Orbán, los saudíes que no tiemblan si se trata de aniquilar enemigos, o los latinoamericanos que ofrecen en sus ratoneras para almacenar a los emigrantes de color oscuro y lengua hispana que los del el ICE trumpista persiguen y, si no matan, expulsan? Y, entre tanto, ¿qué se hizo de Putin? Para los que quieran averiguarlo, les aconsejo vivamente la cuidadosa lectura de un periodista escrito por un periodista que fue precisamente corresponsal en Moscú, Javier Colás, y titulado Putinistán, amplia, detallada y bien informada descripción del personaje que bien retrata en este solo párrafo. Y cito: con el putinismo
el pasado se ha convertido en un pretexto para que el agresor reclame el victimismo, así como el derecho a cometer cualquier delito. La eterna inocencia de Rusia es ostentosa y agresiva. Su refutación, según Putin, es invariablemente blasfema y, como no, también nazi. ¿Tiene pues este desorden internacional remedio? Este desorden internacional en que la turbadora proximidad entre Putin y Trump nos ha sometido? Es una pregunta compleja, de difícil respuesta, a la que cabe ofrecer una primera y provisional conclusión. Ya no estamos en la relativa previsibilidad que las relaciones internacionales mostraban en las décadas transcurridas desde que acabara la Segunda Guerra Mundial. Y como suele ocurrir en situaciones parecidas, no cabe esperar que la desaparición o la sustitución de sus responsables permita el retorno automático a la atmósfera previa, lo cual genera una primera y no especialmente optimista conclusión. La inseguridad es el paradigma del momento, no sabemos dónde estamos y no sabemos dónde vamos a acabar. Pero la experiencia de los últimos 12 meses, aquellos que coinciden con el primer año del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, nos deja algunas experiencias aprovechables. La primera y evidente, ya no es costumbre la de procurar el arreglo con los sátrapas de manera servicial y acomodaticia. Los acomodos de primera hora para intentar conseguir respuestas de relativo bienestar han demostrado su corto recorrido. Y los que así lo han experimentado, y en ello están principalmente algunos de los socios de la UE y otros aliados de la OTAN, han tomado ya buena nota. Como de manera visible y sonora han demostrado en la reunión anual del Foro Internacional de Davos, en Suiza, hace todavía pocas semanas, donde Trump ha sido recibido con manifiesto desprecio y abucheado con sonora displicencia, al tiempo que algunos de los oradores en la reunión, y en particular el primer ministro canadiense Carney, tomaron la palabra para definir las limitadas características del personaje y la viabilidad de una alternativa marcada por el consenso y el respeto a las normas del tiempo inmediatamente pasado. Mientras tanto, en el plano puramente doméstico, aumenta el rechazo que las prácticas del trumpismo despiertan en una población que ha recuperado el sentido de sus derechos y libertades ante las brutalidades de la policía presidencial en contra de unos y de otros. Minnesota figura ya como referencia de brutalidad y como índice de respuesta a esa brutalidad. Y por otro lado, como estamos viendo prácticamente de manera diaria, los índices demoscópicos del momento arrojan una creciente disminución del apoyo a Trump en los Estados Unidos y la consiguiente preocupación del personaje por los resultados de, otra vez, las elecciones de medio término que tendrán lugar el próximo noviembre, por si esas elecciones arrojaran un resultado parlamentario contrario a sus planteamientos y eventualmente también contrario a su mantenimiento en la Casa Blanca. Mañana, 13 de febrero, comienza en Múnich la bien conocida y anual Conferencia Internacional de Seguridad, que juntamente con la mantenida hace pocas semanas en Davos proyecta el sentimiento generalizado en sociedades y líderes sobre la situación global. Y el informe que los organizadores de la reunión de Múnich han publicado al respecto lleva un título tan elocuente como alarmante. Lo han titulado Bajo destrucción y refleja el descontento mayoritario y reciente de los países miembros del G7, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido e incluso algunos números significativos de los Estados Unidos con respecto a la situación internacional y en particular con las conductas marcadas por la presidencia americana. Las conclusiones que el índice de la conferencia de Múnich ofrece al respecto afirma que Trump se comporta como un
bulldozer que promete romper la inercia y forzar la resolución de conflictos desde Oriente Próximo a Ucrania, pero que acaba generando un modo que prima a ricos y a poderosos y no a la masa de sus votantes. Y por lo demás, mantiene que Rusia ha intensificado su guerra híbrida sobre Europa, mientras que Europa ha reaccionado con inseguridad. Y según el informe, el foco de las alertas ciudadanas está en la Casa Blanca y su presidente, al que califican, y cito, como el más prominente entre quienes quieren liberar al país de las restricciones impuestas por el orden internacional. Y concluye, con ello se ha entrado en el proceso de destrucción de un orden internacional construido hace 80 años y liderado por los Estados Unidos sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estamos. Es indudable el entorno de los últimos tiempos, uno marcado por el desorden internacional, a cuya existencia poderosamente han contribuido y siguen contribuyendo, entre otros, Trump y Putin. Es evidente la preocupación que ello suscita y la interrogación que con ello el futuro encierra. Pero también resultan palpables las reacciones al respecto surgidas y el comienzo de los trabajos para corregir la incertidumbre consiguiente. Seguramente el futuro no será exactamente el que habíamos conocido durante los últimos 80 años. Como también es evidente que los principios que en gran parte configuraron la realidad internacional deben ser en lo posible mantenidos como garantía para la paz y para la estabilidad. Entre ellos, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el mantenimiento de una convivencia anclada en el derecho internacional y sus normas, la práctica de relaciones comerciales y económicas basadas en el respeto a las normas del mercado y en la correspondiente transparencia, el proyecto y la realidad, en fin, de un marco global en el que, con otros sistemas, con otras referencias, pero con los mismos objetivos, sigan primando la paz, la libertad y la igualdad. Con ello concluyo afirmando mi firme convicción de que esa tarea, en las actuales circunstancias y con todas sus dificultades, está hoy en manos de la Europa comunitaria y de sus ciudadanos, entre los que espero y deseo los españoles y España jueguen un papel significativo y determinante, aunque quizá sea este el tema adecuado para otra conferencia y otro conferenciante. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias al excelentísimo señor don Javier Rupérez por esta fantástica y pormenorizada explicación que nos ha dado sobre la política internacional de los últimos años. Ha sido verdaderamente espectacular. Vamos a hacer ahora un turno de preguntas, por si alguien quiere preguntarle algo, pero por favor se ruega que sean preguntas, no sean opiniones. Y las preguntas que sean, pues, como mucho de 2 minutos de extensión. Por favor, si alguien quiere, levante la mano. Y muchas gracias también a don Alfredo Gómez Gil. Muchas gracias por la conferencia, magnífica conferencia que hemos tenido. Muchísimas gracias por la magnífica conferencia que hemos tenido. ¿Se podría poner de pie, por favor, y hablar un poco más cerca del micrófono? Porque no... Sí, muchísimas gracias por la magnífica conferencia que hemos tenido ocasión de escucharle. Y mi pregunta es muy concreta. Con la última exclusión que se ha hecho a España de los órganos de decisión de la Europa de los 27, ¿qué perspectiva tiene a esa última conclusión que usted nos ha hecho de que esperamos que España tenga un papel relevante?
Primero, como español, siento que mi patria no esté presente en esa conferencia, ¿no? En esa reunión. Segundo, me pregunto las razones por las cuales ha sido excluida, ¿no? No las sé, pero en cualquier caso ha sido excluida, ¿no? Y eso lo que quiere decir claramente es que no estamos donde deberíamos estar, ¿no? Hace apenas 2 semanas he sido admitido como académico de número en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y el título y el contenido de mi intervención era precisamente el lugar de España en el mundo, ¿no? Y no es que me refiriera exactamente a eso, pero yo, digamos, España ya no es el imperio, pero es un país significativo dentro de la vida europea y desde luego debería tener una capacidad de proyección internacional de la que en este momento carece. ¿Puede ir más allá? Presumo que los 7 pues no cuentan con ella. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no les sirve, porque no encuentran demasiada coincidencia con los planteamientos del gobierno español, no lo sé. En cualquier caso, el resultado es claramente negativo y preocupante, ¿no? Preocupante. Es decir, que en esos 7 no esté un octavo que sea España, que no, digamos, que haya un G7 que no cuente con España, me parece preocupante. Y que no cuenten con ello para un planteamiento previo a la reunión plenaria de la Unión Europea, pues es doblemente preocupante. Yo creo que eso lo tenemos que pensar todos en términos de política doméstica y en términos de política internacional. Al fin y al cabo, la proyección internacional siempre es un componente de los dos, ¿no? De cómo estamos, con quién estamos y también cómo funciona el país, ¿no? Habría que preguntar a la señora Meloni, que ha sido la que ha montado esta reunión, qué es lo que ha encontrado o no ha encontrado para evitar esa invitación a España. Pero, digamos, comparto su pregunta y comparto su preocupación. Siento que España no esté donde debería estar. Y yo creo que esa pregunta nos la hacemos todos los españoles, ¿no? Es decir, siempre estamos buscando el sitio adecuado, el sitio que queremos, que es un sitio que responda también no únicamente a una visión, digamos, paradisiaca de nuestra propia existencia, sino simplemente a un planteamiento que respete nuestros planteamientos, nuestras capacidades. Y eso, desgraciadamente, no es así. Pero, en fin, le agradezco la pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su conferencia. Vamos a ver, dado la personalidad egocéntrica y, en su caso, psicótica de los principales líderes, vamos, los que lideran la política mundial, ¿dónde cree que puede estar situada o con quién se puede alinear la Unión Europea? Bueno, España ya sabemos que está en declive, pero la Unión Europea, ¿con quién se debe alinear militarmente en su caso? Porque son 2 potencias las que están en liza, o dos bloques. Visto cómo está también la Unión Europea, en su caso militarmente, ¿con quién considera que debe alinearse? ¿Con qué bloque? Es evidente que en las últimas décadas se había ido conformando una alianza en donde había aspectos geoestratégicos y defensivos, que es la OTAN, y otros aspectos que eran básicamente económicos y empresariales, que era la Unión Europea, en gran parte, en el 90%, coincidiendo en miembros y en planteamientos, ¿no? Y eso lo hemos visto también en todas las evoluciones correspondientes, ¿no? En esas relaciones había un elemento muy importante, que eran los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos, también he hecho una referencia, al fin y al cabo, los Estados Unidos que hemos conocido en las 8 últimas décadas ha sido un elemento fundamental para traer a la convivencia global un sistema de referencias, pues, que está recogido en la Carta de las Naciones Unidas y en tantos otros. Y sobre todo que estaba recogido también en una alianza de tipo económico, de tipo político, de tipo ideológico. Estábamos en el mismo mundo. Esto en ese momento está quebrado. ¿Está definitivamente quebrado? No lo sé. Está gravemente quebrado, sin ningún tipo de duda. ¿Vamos a poder recomponerlo? No lo sé.
ya lo he apuntado en mis palabras, es muy difícil recomponer las cosas una vez rotas, ¿no? Incluso en el caso de que Trump perdiera las próximas elecciones, el próximo presidente, fuera quien fuera, sobre todo si fuera un demócrata, encontraría difícil volver en 24 horas para atrás. De manera eso que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir con eso? Que el elemento alternativo fundamental es la Europa comunitaria. ¿Qué es lo que le falta a la Europa comunitaria? Primero, le falta un sentido progresivamente federalista, ¿no? Tenemos que ir más lejos en la federalización de Europa. Ya sé que eso tiene sus complejidades, ya sé que hay muchos que están en contra, pero al fin y al cabo, digamos, esa Europa que nace en 1950 con una afirmación puramente programática de Schuman sobre lo que es la Unión Europea, en este momento nos encontramos con una Europa que tiene un Parlamento común, que tiene una Comisión común, que tiene un Banco común. Es decir, se ha avanzado muchísimo. Nos falta la federalización. ¿Por qué? ¿Para qué? Precisamente para tener una voluntad política unificada. Y nos falta una capacidad defensiva y estratégica evidente, que es lo que estamos viendo en este momento, sobre todo cuando lo que estamos contemplando es las dudas patentes que tienen los Estados Unidos de Trump con respecto al mantenimiento de la Alianza Atlántica. Yo creo que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Yo creo que en gran parte en este momento los europeos son conscientes del reto, ¿no? Y al mismo tiempo somos conscientes de que eso no se consigue en 24 horas. ¿Qué tiempo necesitamos para tener un ejército europeo que evidentemente tenga una capacidad de disuasión como el que tenía el conjunto de la OTAN? Pues algún tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo también estamos confrontados con la necesidad urgente, por ejemplo, es decir, siempre hay adversarios y enemigos. ¿Cuál es el principal enemigo que tenemos, que tiene la democracia en Europa? Se llama la Federación Rusa. Antes se llamaba la Unión Soviética, ahora se llama la Federación Rusa y tiene un nombre y apellido que se llama Vladimir Putin, ¿no? ¿Por qué Polonia es dentro de los miembros de la OTAN? Bueno, primero debemos recordar, una referencia he hecho a ello, como todos aquellos países que pertenecían al Pacto de Varsovia, en el momento que desaparece la Unión Soviética, salen corriendo hacia el occidente, ¿no? Entre ellos Polonia. ¿Por qué Polonia es el país que tiene el gasto más elevado en términos del porcentaje del Producto Interior Bruto hacia la OTAN? Más incluso que los Estados Unidos, prácticamente muy cerca del 5%, porque están convencidos que ellos pueden ser el próximo objetivo de los rusos. Yo he servido como diplomático en Polonia, en otros momentos, era todavía parte del Pacto de Varsovia, no voy a contar la historia, pero en un momento determinado de crisis interna polaca, el planteamiento de los polacos era, y lo recuerdo perfectamente, la patria está gravemente en peligro. ¿Por qué? Porque los soviéticos, los rusos, estaban acumulando tropas en las fronteras. ¿Qué es lo que ha estado haciendo la Federación Rusa en estos últimos tiempos con respecto a Polonia? Ha estado enviando drones naturalmente con capacidad de observación militar, no eran drones de juego, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está intentando comprobar es la capacidad y la voluntad de reacción que tiene en este momento la OTAN. Esa OTAN, que ellos mismos también contemplan, está en una situación inestable como consecuencia de la distancia de los Estados Unidos. De manera que yo creo que el futuro de ese mundo que hemos conseguido, que hemos vivido, que seguimos viviendo todavía, basado en una predicción desde el punto de vista de comportamientos con respecto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, al cumplimiento de la ordenación jurídica internacional, la esperanza está en Europa. No únicamente en Europa, tenemos a Japón también, está exactamente en la misma dimensión, tenemos a Australia, tenemos a Nueva Zelanda, hay otros, y tenemos a Canadá, ¿no? Pero ahí está la respuesta frente a esa inestabilidad grave que en este momento están creando entre los Estados Unidos y la Federación Rusa. Para mí esa es la respuesta. Y ese es el reto que tenemos todos los europeos. Y naturalmente es el reto que tenemos también los españoles, ¿no? De manera que pensemos también cuáles tienen que ser nuestras aportaciones al gasto militar. Está toda la polémica sobre el 2% o el 5%,
Y sepamos al mismo tiempo que lo que ocurra a Polonia nos afecta también a nosotros. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el éxito de una OTAN reforzada no está en la respuesta militar, sino en la capacidad disuasoria, que es la que ha tenido desde 1949. Nadie ha osado dirigirse con la fuerza contra un miembro de la OTAN. ¿Por qué? Porque tenía esa capacidad disuasoria. Esa capacidad, en cierto sentido, la hemos perdido con el relativo alejamiento, y vamos a ver lo que pasa al final de los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que recuperar. Por ahí vamos, por ahí debemos ir. Gracias. Hola, buenas tardes, señor Rupérez. Muchísimas gracias por su brillante conferencia que nos está ofreciendo. Mi intervención es una parte un poco sensible porque mi padre era polaco, estuvo prisionero. ¿Su padre era? Mi padre polaco. ¿Ah, sí? Polaco, sí, donde usted ha estado de embajador. Bien, mi padre estuvo prisionero por Stalin en un campo de concentración en Siberia y bueno, consiguió sobrevivir a todo y al final pues acabó aquí en España, que era donde quería que sus hijos, nosotros nos educáramos. Bueno, es la parte sensible que me toca en lo que se está hablando ahora. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál cree usted que es el papel de China, que en la actualidad es la verdadera gran potencia económica del mundo, muy por encima económicamente de Estados Unidos y de Rusia? ¿Cuál es el papel de China en toda esta connivencia que hay entre estos dos egos que están liderando el mundo hacia una guerra? Y China se está manteniendo en un margen, sabiendo todos que realmente es la gran potencia actual. Bueno, primero tenemos que reconocer que en este momento China es, en términos de poder económico, es la segunda potencia mundial, ¿no? De potencia económica, de potencia tecnológica también, realmente ha avanzado muchísimo. China es una dictadura, no queda absolutamente ninguna duda al respecto. Lo que observo de los comportamientos exteriores chinos es que hay una voluntad de presencia marcada, es decir, en este momento están prácticamente en los 5 continentes, a través de presencias económicas, que son muy determinantes, Pero yo no veo, con una sola excepción, yo no veo a China como poder dedicado o inclinado a utilizar la fuerza, con una sola excepción que se llama Taiwán, para cumplir algún tipo de aspiración. Yo no veo a China montando lo que quiere montar Putin, ¿no? De manera que desde ese punto de vista, y naturalmente hay que buscar acuerdos con China, y naturalmente hay que llegar a acuerdos comerciales con China para que no nos invadan, ¿no? Y para que respeten también todos eso es absolutamente evidente, ¿no? Y al mismo tiempo también hay que buscar acuerdos con China para que deje de mostrarse tan próxima a Putin, aunque yo no creo que esté demasiado, digamos, ellos mantienen la distancia, ¿no? Y el efecto, por otra parte, es que las relaciones internacionales que los chinos mantienen son bastante más variadas y bastante más múltiples que las del próximo. Putin prácticamente a todos los efectos desde el punto de vista internacional está sumido en el más total de los aislamientos, porque es un agresor, ¿no? China no es que me produzca ninguna emoción, ¿no? Pero no es un país agresor. Yo no soy taiwanés, si fuera taiwanés estaría muy preocupado, pero fuera más allá de ese tipo de planteamiento. De manera que para mí esos son los términos de unos y de otros. Hay que tener cuidado con China, hay que hablar seriamente con China, hay que plantear claramente cuáles son las relaciones de tipo económico, hay que evitar que nos invadan con productos chinos, con tecnología china, con tantas otras cosas, pero al mismo tiempo también, digamos, hay que mantener una relación diplomática, digamos, fluida, porque no parece que estén dispuestos a invadirnos todavía, ¿no? Para mí esa es la diferencia entre China y Rusia, ¿no? Yo creo que siempre lo ha sido el comportamiento. Yo digo, no soy un especialista en China, pero son los comportamientos que veo, ¿no? Y tengo que añadirle además que en mi experiencia polaca tengo una gran admiración por ese país y por esa gente, que entre otras cosas es muy parecido en gente y en país a este país que se llama España. La única diferencia es que ellos son un poco más católicos que nosotros, ¿no? Pero
pero es un país admirable y una gente admirable. Y tengo por ellos un enorme respeto, lo mantengo desde todos los puntos de vista. Y por otra parte, conocen muy bien la realidad española, lo conocían cuando yo estaba allí. A mí me sorprendió el conocimiento que tenían sobre las cosas de España, cuando en el fondo, digamos, parecía que aquello era un mundo lejano, ¿no? O sea que, de manera que viva Polonia, ¿no? Y viva España, naturalmente. Querido embajador, es siempre un placer escucharte, tus análisis y tus exposiciones. ¿Crees que deberíamos pensar que depende solo de los europeos enfrentar el reforzamiento, quizá la federalización de la Unión Europea, convertir Europa en realmente una alternativa, una gran potencia global también, ¿no? Que logre su seguridad y su autonomía frente a hegemones tan poderosos como China y Estados Unidos? Quiero decir, ¿depende solo de los europeos? ¿No tenemos a una administración, un gobierno en Estados Unidos que no solamente está destruyendo el orden internacional, sino que es injerencista respecto a Europa? Y si nos acordamos de la conferencia de Múnich del año pasado, ¿no fue claramente una manifestación antidemocracia europea la que escuchamos de los representantes de Estados Unidos, concretamente el vicepresidente Vance? Es decir, no tenemos a una superpotencia, concretamente Estados Unidos, y menos claramente China, mucho menos, actuando en contra de la Unión Europea y de la democracia como la entendemos en Europa. Yo no tengo ninguna duda al respecto, vamos, habría que calcular las palabras, pero un texto al que no he hecho referencia aquí porque no quería alargarme demasiado es el reciente texto americano sobre la política el acuerdo de estrategia, ¿no? Es decir, las líneas estratégicas de los Estados Unidos, ¿no? Que a mí me ha parecido un texto poco comprensible, desarbolado y tal, pero entre otras cosas muy claras lo que aparece no ya es un ataque a Europa, sino una duda brutal sobre el futuro europeo, ¿no? Una duda brutal sobre el futuro europeo que en el fondo lo que refleja también es un deseo de que Europa no vaya a ninguna parte, eso no tenga absolutamente ninguna duda. Y de luego Trump no pierde ocasión pública y privada para decir que Europa no sirve para nada, que no va a ningún lado, que es una calamidad y tal. O sea, que eso está muy claro. ¿Por qué? Porque en el fondo, digamos, hay una voluntad imperialista. Por su parte, no quiere que nadie le haga sombra, ¿no? Y por otra parte, se da cuenta también que desde el punto de vista fundamentalmente económico, hay que recordar una cosa que me parece central. Es decir, ¿qué es lo que Trump tiene en la cabeza? El negocio. El negocio, nada más. Y lo estamos viendo diariamente, ¿no? Es decir, lo estamos viendo diariamente en lo nacional, en lo internacional y en lo personal, ¿no? Es decir, hemos visto en estos momentos, estos últimos días, datos de las ganancias familiares y personales de Trump en estos últimos 12 meses. La familia ha ganado 3.500 millones de dólares como consecuencia, no digo yo que sean ilegales, pero corresponde precisamente a esos 12 meses. Y claro, desde ese punto de vista, Europa es un competidor. Es un competidor. Ellos saben perfectamente, Trump sabe perfectamente que en este momento no es todavía, y él no quiere que lo sea, un competidor estratégico desde el punto de vista defensivo, pero tampoco quiere que sea un competidor económico. ¿Por qué esa voluntad tremenda? Vamos a ver dónde acabamos, de los tremendos aranceles que quería poner sobre Europa, precisamente para evitar que Europa... Yo eso lo he vivido, lo vivimos cuando estábamos todavía viviendo en los Estados Unidos, cuando se produjo los primeros aranceles, ¿no? Ha habido sectores españoles, concretamente de tipo agrícola, fundamentalmente oleícolas, que se vieron pero brutalmente dañados como consecuencia de esos aranceles. Y eran los sistemas oleícolas españoles, pensemos en cualquier otro europeo. No, claramente. ¿Y eso qué es lo que revela? Que en el fondo a lo que, digamos, a la competitividad que teme es a la europea, ¿no?
Putin ya lo sabe, es decir, Putin en este momento se ha convertido en un aliado y sabe perfectamente que no le hace sombra. Y desde luego, aunque no se habla mucho de eso, yo creo que la situación interna rusa, desde el punto de vista tanto económico como político, como social, es una catástrofe, precisamente como consecuencia de Ucrania, pero no le hace sombra. Lo de China, bueno, seguirá también hablando con chino, pero los chinos también se mantienen firmes y no es una posibilidad fácil la que tenga. Pero luego él piensa que lo que tiene que hacer con Europa es acabar con cualquier tipo de proyección que le pueda hacer sombra, ¿no? A mí eso me parece absolutamente... Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Desde ese punto de vista también, me he referido al primer ministro canadiense, pero hace unos días también Macron, el presidente francés, hizo unas afirmaciones también muy contundentes sobre el tema americano, sobre el tema Trump, diciendo que no podemos seguir con la ambigüedad de comportamientos, ¿no? Ha habido inicialmente, ante el pavor que suponía todos sus planteamientos, ha habido una voluntad de mostrarse más o menos condescendiente con sus locuras para ver si... Pero nos hemos dado cuenta que eso no sirve para nada. Y yo creo que el punto de inflexión ha sido Groenlandia, ¿no? Ha sido Groenlandia desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista económico. Y claro, estamos llegando a una situación de un absurdo, de una irrealidad, de un surrealismo. O sea, resulta que un país miembro de la OTAN está amenazando a otro país miembro de la OTAN con utilizar su fuerza para ocupar parte de su territorio. O ese mismo país está amenazando a otro país, en este caso Canadá, con ocuparle para que sea el 51 Estado. Pero ¿dónde estamos, no? ¿A qué extremo hemos llegado, no? Y al mismo tiempo estamos contemplando también la particularidad de las relaciones entre Putin y... ¿Cuál es el problema que en este momento se está planteando con las negociaciones? Pues que claro, que Trump lo que quiere es favorecer una determinada ocupación del territorio ucraniano por parte de Putin, lo cual supondría una ruptura de los términos básicos del derecho internacional ya rotos por la Federación Rusa total, ¿no? Claro que ahí estamos. Y claro, Europa en este momento es no quiero ponerme tampoco trágico, ¿no? Pero es el único resto que nos queda de la reclamación del orden internacional, tal como lo hemos concebido, ordenado y vivido, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos que tener. Y desde luego, aparte de otros temas, para mí en este momento el tema central es el de la capacidad de defensa militar, sin ningún tipo de duda. Hay un dato importante que se produjo hace ya unos pocos meses, son los acuerdos nucleares que se han establecido entre el Reino Unido y Francia, ¿no? Que son los dos únicos países con capacidades nucleares dentro de Europa. Bueno, vamos a ver exactamente cómo. Pero para mí ahí está el centro de la respuesta. Espero que lleguemos ahí. Buenos días, don Javier. Yo tengo una pregunta más de política interna de Estados Unidos. O sea, este señor aparentemente es un déspota, aparentemente tiene comportamientos delictivos, incluso antes de ser elegido tenía un juicio ya que estaba muy adelantado contra una señora. Estados Unidos es un país de derecho. Clinton tuvo graves problemas, Nixon también tuvo graves problemas. ¿No hay mecanismos en Estados Unidos para parar a un señor que aparece que está fuera de la ley, que no respeta ni sus propias leyes? No. Bueno, hay dos o tres temas que hay que tener en cuenta. Primero, la presidencia de los Estados Unidos tiene unos poderes ejecutivos que no compartimos en los sistemas democráticos europeos, ¿no? Por ejemplo, una de las... me he referido al 6 de enero del año 21, ¿no? Eso fue un golpe de Estado, ¿no? Como consecuencia de ese golpe de Estado, un número importante de aquellos que invadieron el Congreso fueron juzgados, fueron condenados y estaban en la cárcel. Una de las primeras decisiones que tomó Trump cuando volvió a la Casa Blanca en este periodo
fue precisamente indultarlos, ¿no? Sin ningún otro tipo de explicación. Cosa curiosa, ¿no? Por otra parte, es decir, hay que recordar también que la presidencia de los Estados Unidos tiene un poder también importante para la configuración del Tribunal Supremo. En este momento el Tribunal Supremo está en manos también de los representantes, no representantes, de los jueces más inclinados hacia el Partido Republicano, y hay que recordar que los miembros del Tribunal Supremo son vitalicios, con lo cual eso es. Pero al mismo tiempo también lo que estamos contemplando son movimientos varios, ¿no? Todavía insuficientes, ¿no? Digamos, el gran movimiento en un momento determinado se lo tienen que plantear los demócratas, primero ya para las elecciones de noviembre, porque en las elecciones de noviembre se produce la renovación de 1/3 del Senado y de la Cámara y completa de la Cámara de Representantes. Si los demócratas ganan la Cámara de Representantes, pueden solicitar del Senado el impeachment, digamos, el proceso de Trump. Si además el Senado ha sido ganado por los demócratas, se podría producir un impeachment que con una votación muy cualificada pudiera acabar con la presidencia de Trump. Eso es lo que explica que en este momento Trump está haciendo todo lo posible, incluso sugiriendo que esas elecciones tienen que ser suprimidas, ¿no? De manera que las encuestas, ¿no? Incluso las encuestas que vienen de sectores más cercanos al Partido Republicano, como seguramente una casa de encuestas que muchos de ustedes conocen, que es Rasmussen. Rasmussen en este momento no le está dando más del 40% de apoyo a Trump, ¿no? Y al mismo tiempo más de un 60% de rechazo, ¿no? Lo que estamos contemplando en Minnesota, pues digamos, ha llegado incluso a tener consecuencias en la propia Casa Blanca. Se han dado cuenta que están perdiendo afición. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a ver en las elecciones, ¿no? Pero por otra parte ya hemos visto que también Trump está intentando alterar la normativa electoral precisamente para favorecer sus resultados. De manera que vamos a ver. Es una situación muy complicada. En una ciudadanía que sigue estando muy dividida, claramente muy dividida. Digamos, estamos viendo los resultados electorales en las dos costas, que son claramente demócratas, mientras que en el interior, pues, con excepción de Illinois y alguna otra excepción, pues los resultados son todavía más próximos. Pero, por ejemplo, uno de los efectos de esta brutalidad con la que están intentando expulsar a los inmigrantes, esos que tienen un color un poco oscuro y que no hablan inglés o que hablan español, pues lo de Minnesota está produciendo unos resultados enormemente contrarios hasta el punto de que ha cambiado al director o al presidente o al rector de esta forma que se llama el ICE por otro para que fuera un poco más. Vamos a ver. Es incierto como todos los procesos electorales. Vamos a ver lo que pasa en noviembre, pero al mismo tiempo también ya hay movimientos. En un año están movimientos que claramente están en contra de Trump y que por otra parte él mismo está constatando que le pueden afectar. De manera que crucemos los dedos y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Muchas gracias, embajador. Mi pregunta era un poco justo lo que acaba de contestar, pero se la reformulo de otra manera. Habla usted de un posible mayor papel de la Unión Europea como actor internacional. Mi impresión es que, dado el auge de los partidos de la ultraderecha en estos momentos, la intención de conceder a un organismo federal mayores poderes nacionales, no veo que vayamos por ahí. Pues ni Hungría, ni Italia, ni España, muchos de estos países han anunciado el interés de pararle un poco los pies al dominio de la Unión Europea. El Parlamento Europeo es lo que es el Parlamento Europeo, pero no es un Parlamento como puede ser el Parlamento Nacional. ¿Considera usted que nosotros podemos tener, como Unión Europea, un papel creciente de cara a la situación internacional en que nos movemos? Yo soy federalista europeo. Yo creo firmemente en la Unión Europea. Yo creo en una Unión Europea que en el fondo fuera los Estados Unidos de Europa. Y yo creo que tenemos que llegar ahí. Y yo creo que si no llegamos ahí, pues desaparecemos
las entidades nacionales con nuestros problemas y de una manera clara. Y yo creo que, bueno, es evidente, tiene usted toda la razón, estamos contemplando la presencia de fuerzas poderosamente electorales de la extrema derecha, que entre otros puntos de sus programas está precisamente la reivindicación nacionalista, ¿no?, en contra de Europa. Bueno, a mí me parece una aberración, Yo creo que tendrían que repensárselo, porque además yo no sé exactamente a dónde van con ese tipo de reclamaciones ultranacionalistas. Y claro, ahí está. Yo, desde ese punto de vista, observo desde fuera que la señora May Leoney se está comportando de manera enormemente razonable y respetable. Pero, bueno, viene de donde viene. Yo no creo que sea antieuropea. Lo que sí contemplo con cierta preocupación es la presencia de la extrema derecha en Francia, ¿no? Pues contemplo también con la vida doméstica británica tampoco está en las mejores, con independencia de las relaciones que hubieran podido tener el entorno del primer ministro con ese señor americano que se dedicaba a cosas extrañas, ¿no? Pero no, ahí estamos. No, soy perfectamente consciente de las dificultades, pero al mismo tiempo también yo creo que tenemos que pensar qué es lo que queremos. Bueno, cada cual quiere. Yo lo que quiero es una Europa unida y una Europa fuerte, una Europa próspera y además una Europa capaz de defenderse. Y también lo digo, que no tenga que depender de los Estados Unidos para defenderse y que al mismo tiempo sea capaz de afirmar de una manera muy clara una capaz firme de disuasión para todos aquellos que quieran. Yo también lo he apuntado, el gran enemigo es Rusia, ¿no? Es Rusia porque utiliza las armas, pero es Rusia porque utiliza los espías, porque utiliza los drones, porque utiliza la ciberseguridad y tantas otras cosas, ¿no? Yo quiero que, desde ese punto de vista, ese mundo de libertad y de prosperidad al que tantos países europeos hemos llegado se mantenga, ¿no? No es ningún capricho, es pura y simplemente la afirmación del bienestar colectivo, basado en todos esos datos. Pero soy perfectamente consciente de los riesgos económico-domésticos que estamos en este momento corriendo. Espero que lo superemos y espero que alguien les diga a los de la ultraderecha que Europa es un buen destino, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, vamos a tener que... Vuelvo a agradecer sincera y extensivamente la felicitación, desde luego, a Javier Rupert, que con tanto cariño y empeño nos ha deleitado, porque ha sido un deleite exponernos toda la situación o una parte de la situación de la política internacional, quizá la más importante, porque había más cosas por ahí que reclamar, pero espero que, ya que el casino es su casa, poder verlo en otra ocasión, poder contar con él para que nos dé otras visiones de otras partes de la política internacional que también son significativas en este momento y pueden serlo más el día de mañana. Así que, Javier, bienvenido a tu casa, bienvenido a este evento que hemos tenido hoy. Muchas gracias por tenerte con nosotros y espero que todos ustedes también hayan podido percibir la grandeza de su elocuencia y de su sentimiento, de su investigación y de todo él. Buenas tardes y hasta la próxima.